Pandemia, crisis y derechos, impacto social y económico en los sectores vulnerables. Yo soy Mauro Cristeche, miembro del Instituto de Cultura Jurídica, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Y nos acompaña en esta charla Natalia De Bandi, que es investigadora del CONICET, docente de la Universidad de Río Negro e integrante del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad de Buenos Aires. Verónica Gago, investigadora del CONICET, militante feminista, miembro del Grupo de Investigación e Intervención Feminista de la UBA, y Pablo Vitale, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, también docente e investigador de la UBA. Les agradecemos muchísimo a Pablo, a Natalia, a Verónica por estar con nosotros. Bien, les cuento que esta actividad se realiza en el marco de un ciclo de conversatorios que hemos denominado Investigaciones Sociojurídicas COVID-19, organizado por el Instituto de Cultura Jurídica, que ya hemos tenido varios conversatorios sobre distintos temas: educación, violencia, pobreza, cuestiones penales, y este en particular lo organizamos desde el área Estado, Políticas Públicas y Derecho del Instituto, junto a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, y en ese sentido agradezco a Marisa Miranda por las gestiones y también a Paula Míguez, acá presente, y a la Secretaría de Extensión por todo el apoyo logístico. Bien, la idea del conversatorio es analizar, reflexionar un poco más en detalle sobre algunos aspectos específicos en que se manifiesta el impacto de la crisis en los sectores vulnerables, en las condiciones de vivienda y hábitat en general, qué ha ocurrido con el endeudamiento de las familias durante la pandemia, cómo impacta eso en el presente, a futuro, qué dinámica se evidencia. Mirar un poco más de cerca qué ha ocurrido con algunos sectores particularmente vulnerables, como son las y los inmigrantes. Yo simplemente voy a moderar la charla y les voy a ceder rápidamente la palabra a los compañeros, pero a modo de introducción quería abrir diciendo algo que es obvio, pero no por obvio podemos dejar de decir, que es el hecho de que los sectores vulnerables son los que más sintieron el impacto de la crisis, al menos en Argentina, y diría a nivel regional esto es así, y diría también a nivel global. Digamos que los sectores vulnerables son los que están pagando el costo de la crisis, como solemos decir en política. Ya se sabía que la economía se iba a resentir, eso era algo prácticamente inevitable por las medidas que tuvieron que tomarse, y que la pandemia iba a impactar en toda la economía y en la mayoría de los sectores sociales, pero creo que la pregunta eh, sigue estando vigente: si era inevitable que el mayor costo de la crisis lo paguen las y los de abajo. Como ustedes saben, hace pocas semanas el INDEC dio a conocer los números de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2020, dando a conocer, mostrando un panorama social gravísimo, ¿sí? La pobreza durante el primer semestre superó el 40% de la población, pero particularmente en el segundo trimestre de 2020, es decir, entre abril y junio, cuando ya estábamos viviendo en tiempos de pandemia, la pobreza alcanzó al 47% de la población. Es decir, que creció alrededor de 12, 13 puntos en relación al primer trimestre, donde había registrado más o menos un 35% de pobreza, que es lo que se había heredado del gobierno anterior, y la indigencia superó en promedio al 10% de la población en el semestre, y durante el segundo trimestre, es decir, durante la pandemia, o la primera parte de la pandemia, alcanzó al 12,4% de las personas. Es decir, que unas 18, 19 millones de personas son pobres en Argentina, y alrededor de 4,5 millones pasan hambre, tienen problemas de alimentación. Y un aspecto que muestra el informe del INDEC que yo quería rescatar, porque a veces no le prestamos tanta atención como a los números fríos de la pobreza, tiene que ver con la profundización de la pobreza, es decir, personas, familias
que ya eran pobres, pero que no estaban quizás tan lejos de la canasta básica, es decir, de superar y salir de la línea de pobreza, se alejaron muchísimo. Esto lo muestra muy claramente ese informe del INDEC que salió a comienzos de octubre, y esto se traduce en un deterioro todavía mayor en las condiciones de reproducción social de los sectores vulnerables, y también nos habla de que va a ser todavía más difícil, de que va a costar muchísimo tiempo y esfuerzo, ¿sí? Que salgan, ¿sí?, de esa situación de pobreza, con lo cual podemos pronosticar, avisorar que vamos a convivir con guarismos tan elevados como lo que estamos viendo por un buen tiempo, ¿sí? Y algo que tampoco podemos dejar de decir es que esto no ha sido un rayo en cielo sereno, sino que viene de arrastre. Bueno, sobre todo en los últimos 2 años, como sabremos, una crisis económica muy fuerte, un proceso de ajuste económico y de deterioro muy fuerte en las condiciones de vida, sobre todo en 2018 y 2019. Y si miramos más atrás, se trata de una situación estructural, ¿sí? Es decir, que no es algo nuevo ni simplemente el producto de la pandemia. Pero lo que sí muestra la evolución socioeconómica durante los primeros meses de pandemia es que no se empezó por los últimos, como se había dicho, tratando de proteger a los sectores más castigados, sino que una situación que ya era muy grave se agravó todavía más en esos sectores. Así que este panorama general, bueno, luego tiene expresiones concretas, porque obviamente la pobreza y la indigencia no son simplemente un número, sino que se manifiestan en distintos aspectos de la vida de las personas, de las familias, y esto es precisamente un poco de lo que queríamos reflexionar hoy. Así que, dicho esto, si les parece, comenzamos con Natalia. Les agradecemos a todos y a todas las que están presentes bueno, por estar participando en esta charla, y bien, le cedemos la palabra a Natalia. Perdón, vamos a arrancar con Pablo. Discúlpeme el furcio. No hay problema, yo ya estaba festejando, porque siempre es difícil arrancar, pero bueno, en principio, bueno, agradecer a Mauro por la invitación y bueno, y también a las compañeras a Natalia y a Verónica, que siempre es un gusto compartir espacios como para pensar un poco. Bueno, dentro de la propuesta, digamos, de mirar derechos, pandemia y crisis, el foco en el que voy a hacer yo es el de vivienda, ¿no? No voy a hacer una presentación porque también estaba repensando un poco cómo recapitular algo de lo que venimos diciendo desde el inicio de la pandemia, repitiendo mucho, pero también pensando en lo que se viene, ¿no? Entonces, por ahí pensar un poco en la prepandemia, en la pandemia y en la pospandemia, solo para ordenar ideas que en realidad lo que hacen es esto, es intensificar y correr parcialmente los focos de la problemática habitacional que es estructural, persistente, pero que también tiene manifestaciones específicas en estos 3 periodos que podemos distinguir. Respecto a la prepandemia, es más este contexto estructural del acceso a la vivienda y al hábitat en general, porque también de los lugares comunes en los que hemos caído ahora es que algo que era obvio que veníamos diciendo y demás, en este contexto se puso en evidencia que vivienda no son 4 paredes y un techo, es el acceso a infraestructura, servicios, por supuesto, a servicios sanitarios, que son los que nos permiten llevar adelante las medidas de prevención, pero también todo lo que tiene que ver con aquello que en la casa nos hace la vida sostenible o cuando fallan los servicios nos la hace tanto más difícil, ¿no? Entonces, todo ese contexto habitacional previo a la pandemia se caracterizaba por una dificultad creciente durante los últimos años de acceso a la vivienda, sobre todo para los sectores populares, pero también para sectores medios, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires en particular, pero que esto es propio de todas las grandes urbes de la Argentina y también en buena parte del mundo, se manifestaba en que, por ejemplo, la población de la Ciudad de Buenos Aires permanece con 3 millones de habitantes desde alrededor de 50 años, y se generaba una tendencia muy marcada de crecimiento en la población inquilina, en la población que vive en villas y en la población en situación de calle, con porcentajes muy importantes. En el caso de la población inquilina, hoy supera, ahora calculamos que con bastante creces el tercio de la población, en una tendencia creciente que se fue acentuando en la última década y media.
población en situación de villa, población en villas que duplica en cada pedido intercensal en población, y situación de calle que también crece muy acentuadamente, con un déficit de dato oficial muy importante y un déficit todavía mayor de políticas que den respuesta a la necesidad de quien está en situación de calle. Todo este panorama también se da en un contexto en el que, sin embargo, el mercado inmobiliario tuvo un boom, sobre todo en el periodo de recuperación económica post-2003, a partir del 2005, pero entre 2005 y 2015, el 50% del parque inmobiliario que se construyó en la ciudad fue suntuario, digamos, tuvo como fin la alta gama, y en gran medida tiene como fin el resguardo de dinero por sobre el uso, ¿no? Y al mismo tiempo también según datos oficiales del Instituto de Vivienda de la Ciudad, hay casi un 10% de los inmuebles destinados a vivienda en la Ciudad de Buenos Aires vacantes, sin uso. Entonces, esta situación, digamos, que da el lugar común de casas sin gente y gente sin casas, genera el contexto en el cual llega la pandemia en marzo, digamos, y se expande en estos meses, y toda esta problemática habitacional, bueno, estalla, ya había estallado, digamos, en gran medida, pero se hace mucho más evidente, sobre todo para quienes no la venían observando con tanta intensidad. Y aquella consigna, digamos, del principio, del quedarse en casa, también, ¿no? Resultaba como una doble violencia sobre la población que o no tenía vivienda, o tenía una vivienda en condiciones inadecuadas como para desarrollar medidas de prevención. Respecto a esta población que manifiestamente se visibiliza en crisis habitacional en el contexto de pandemia, solo para hacer un recorte, porque la población inquilina también tiene problemas muy graves, aunque ha sido atendida al menos formalmente con el decreto 620, prohibiendo los desalojos y postergando los aumentos y los contratos de alquiler, pero los posterga los aumentos, no sé si Vero va a hablar, pero digamos, endeuda a la población inquilina a futuro. No me refiero a ellos, pero sí a las tres manifestaciones por ahí más evidentes, que son cómo el COVID entró en villas, qué pasa con la situación de calle y las tomas que están en agenda por estos días. En Villas lo que pasó fue que aquello que veníamos alertando se consolidó, que es que si bien el virus entró por el eje norte de las ciudades, por los sectores de altos recursos, porque vino sobre todo importado, cuando llegara a los barrios populares, a los asentamientos, tenían las condiciones más propicias para expandirse y generar un problema sanitario enorme, y esto fue lo que pasó. En el caso, sobre todo de la Villa 31, la 1114 fundamentalmente, pero después la 2124, la 20, la Ciudad Oculta, la 15, que son las villas más populosas y las que tienen más densidad de población, las condiciones habitacionales que implican que en muchos casos haya inquilinato, telespensión al interior de las villas, en donde el contacto es inevitable, pero también situaciones de hacinamiento en general, el mal acceso a servicios, sobre todo sanitarios, que hacen imposible las medidas de prevención, y la necesidad de circular para poder acceder a medidas de supervivencia, para poder ir a comedores, para poder trabajar, para poder sobrevivir, bueno, generaban condiciones que hacían imposible las medidas de prevención que se planteaban para el resto de la ciudad. Y esto hizo que en un momento de la expansión de la pandemia, las villas, que representan al 10% de población de la ciudad, expresaran el 50% de los casos de contagio en los peores momentos de las villas, ¿no? El pico de la curva del contagio en las villas fue completamente de pico, y de hecho el estudio de cero prevalencia en la 31 arrojó que más del 50% de la población hace unos meses había estado contagiada de COVID, la mayor parte de los casos sin saberlo, con una cantidad de muertes muy baja, por sí el operativo detectar, pero que si bien menguó las repercusiones fatales de la pandemia, evidentemente no evitó que se expandiera al interior de la 31, que fue donde se estudió, pero sin duda esto pasó en el conjunto de los asentamientos. Entonces, en el caso de las villas, lo que hubo es una sobreexposición al riesgo. También las personas que están vinculadas con las actividades de asistencia inmediata fueron quienes se expusieron todavía más a los contagios, y de hecho buena parte de quienes murieron en villas es quienes trabajaban en comedores comunitarios, en diferentes dispositivos comunitarios que también llevan adelante medidas de prevención. Esa sobreexposición al riesgo es la que se puso sobre todo en evidencia en las villas.
En el caso de situación de calle, todavía nos falta un dato muy importante, que es cuánto creció, pero con solo recorrer la ciudad se hace evidente que uno de los emergentes más claros de la crisis sanitaria, pero también de la crisis económica, es el crecimiento de la población en situación de calle, ¿no? Y en esto se diferencia un poquito de las villas, porque las villas crecen en población siempre, ¿no? Crecen en población, sobre todo también cuando hay periodos de recuperación económica, cuando hay oportunidades laborales en la ciudad, reales o por lo menos estimadas, o por lo menos en términos comparativos con los lugares de origen de quienes vienen a la ciudad, bueno, entonces se expanden siempre y sobre todo también en periodos de recuperación económica. En cambio, la población en situación de calle es muy expresiva de los periodos de crisis, porque obviamente quienes son desalojados, quienes no tienen otro lugar donde vivir, quienes incluso en algunos casos encuentran mejores mecanismos de supervivencia en la centralidad urbana respecto a la periferia en la que viven, bueno, todo eso se multiplica en periodos de crisis y es lo que se expresa, al menos en forma intuitiva y visual, digamos, cuando uno recorre la ciudad por estos días, y que actualmente quienes acompañamos la lucha de la población en situación de calle, las organizaciones de población en situación de calle, estamos peleando para generar estadística y número oficial que exprese el verdadero número. Para que se den una idea, el año pasado se hizo el Censo Popular de Personas en Situación de Calle, el segundo, que arrojó arriba de 7.000 personas en situación de calle, cuando el conteo oficial calculaba alrededor de 1.000. Bueno, esa distancia entre un número y otro es el que también hace que las políticas que se desarrollan sean absolutamente distorsionadas respecto a la realidad del emergente, ¿no? Aunque es también paradójico, porque los subsidios 690, que son la única respuesta habitacional que da el gobierno de la ciudad, que es muy deficitaria a la población en situación de calle, además los paradores o de respuestas transitorias, está albergando a arriba de 5.000 personas. Entonces ya hay un desfasaje entre esas 1.000 personas que contabilizaban en la calle y 5.000 personas que se albergan a través de la respuesta a esta población, ¿no? O es la política más exitosa del mundo, o evidentemente tienen un problema de conteo respecto a la cantidad de gente que efectivamente está en situación de calle, ¿no? Entonces, ese número es el que ahora seguramente va a ser mucho mayor, y que esperamos que también tenga un reconocimiento oficial y que impulse, a partir también de la lucha de las organizaciones y de los referentes de la población en situación de calle, políticas adecuadas para esta problemática, que no es otra que la problemática del acceso a la vivienda y al hábitat en general, ¿no? Es una gama mucho más amplia, pero justamente como es una de las formas en las que más sensiblemente se registra el problema habitacional en los periodos de crisis, evidentemente es la necesidad de una respuesta integral al acceso a la vivienda y al hábitat para los sectores populares en la ciudad. Y el tercer emergente, que es el de las tomas, tiene una doble dimensión, una dimensión fáctica, que tiene que ver con que buena parte de la población inquilina informal, o que padece estos problemas habitacionales que enunciábamos antes, en este periodo necesita un lugar donde vivir, y esto hace que se destine buena parte del esfuerzo a ocupar terrenos que están vacantes en las inmediaciones en general de la ciudad. Son muy excepcionales las tomas en espacios céntricos, son absolutamente inexistentes las tomas de espacios ocupados. Digo esto contra el sentido común mediático que agita el temor a que te vengan a ocupar la casa o el terreno. Esto no existe, digamos, lo que se ocupa son tierras vacantes, y en la medida de lo posible tierras vacantes fiscales, porque son las que generan mejores condiciones para permanecer allí. Entonces, estas tomas se evidencian o se muestran o se visibilizan en este contexto, pero son la forma de hábitat popular que persistentemente se va desarrollando a lo largo de los últimos años, ya desde los años 80. De hecho, el número que se estima de ocupaciones en el presente no es mayor al de años anteriores. Lo que tiene es una hipervisibilización, la toma de Guernica, también por las dimensiones que tiene, y porque es muy útil a ciertos discursos punitivistas que se agitan alrededor de estas ocupaciones. Se visibiliza, se hizo pública, y esto en general además es contraproducente para quienes ocupan las tierras, ¿no? Digamos, la hipervisibilización en general juega en contra de las propias organizaciones o de las propias personas afectadas que ocupan la tierra. Entonces hay una hipervisibilización de la problemática, pero también es cierto que responde a este emergente de crisis habitacional que mencionábamos antes. Entonces estos tres emergentes son los que un poco redoblan el desafío estructural de acceso a la vivienda que planteábamos en la prepandemia en el presente, con una expectativa original al inicio de la pandemia de que el propio contexto generara mejores condiciones para las luchas por vivienda y hábitat, entre otras, digamos, por todo lo que evidenciaba la pandemia, una idea que se ha vuelto absolutamente naif estos días, en donde
no hemos vuelto a la normalidad en muchos aspectos, pero sí respecto a la insensibilidad en torno a la necesidad de los sectores más desfavorecidos y las formas de resolver lo que encuentran, que nunca son las más prolijas y las más decorosas, sino que son las que pueden ser. Bueno, esto evidentemente no se ha revertido durante este periodo. Y esto en parte nos alerta respecto a la pospandemia, y con esto ya me acerco al cierre, digamos, que nos enfrenta a al doble emergente de la crisis sanitaria, pero sobre todo del recrudecimiento de una crisis económica sobre la que ya estábamos montados y montadas, digamos, que al mismo tiempo genera un doble desafío de, por un lado, atajar la crisis propiamente dicha, y la respuesta habitacional específicamente que se está por lo menos perfilando en el presupuesto del Ministerio de Vivienda y especialmente todavía no se sabe muy bien dónde va a quedar la Secretaría de Integración Social y Urbana, que es la que se va a ocupar de regularización de villas y asentamientos a nivel nacional, que multiplica el presupuesto para el año que viene, en gran medida porque tanto lo ha planteado así la ministra Bielsa, como viene planteando el gobierno, la política de vivienda es una política de reactivación económica, es lo que hemos visto también en los últimos años en nuestro país y en el resto de América Latina, a la política que orienta recursos, sobre todo al mercado de la construcción, como forma de reactivar rápidamente una economía o menguante o en crisis, o que pretende salir de esa crisis, ¿no? Y esto, que puede sonar como alentador, es sumamente peligroso porque en muchos casos la calidad de ciudad que se ha construido a partir de estas iniciativas ha sido muy mala, digamos, ¿no? Son los grandes conjuntos de vivienda periféricos, muchas veces mal servidos de infraestructura y servicios y transporte, que son muy redituables en términos del mercado de la construcción, pero muy poco adecuados en términos de la solución habitacional que generan. Entonces esto implica estar particularmente atentos y atentas a este tipo de respuestas habitacionales que eventualmente se desarrollen en un futuro próximo, y al mismo tiempo en que la intensidad de la solución habitacional que se plantee en nuestras ciudades no replantee un modelo de ordenamiento territorial más general y a nivel nacional, que evidentemente ha mostrado sus déficits también en la situación de pandemia. En general, quienes luchamos por el derecho a la ciudad y a la vivienda, vemos necesaria la recuperación de la centralidad para los sectores populares, digamos, vemos como un problema la periferización de los sectores populares que el mercado genera porque los expulsa de los centros, pero esto no debería obstar replantear el modelo de ordenamiento territorial que tenemos, que nos lleva a concentrarnos obligadamente en grandes ciudades, y esto también genera una multiplicación de los déficits que hemos padecido durante estos meses, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos es bastante grande y tiene que ver con el control que pueden hacer las organizaciones y los sectores populares de aquellos recursos que se destinen a vivienda y hábitat, pero también de una discusión más amplia que tiene que ver con qué modelos de ciudades nos damos para nuestro país en general, ¿no? Y si les parece, por ahora dejo por acá y después cualquier cosa vamos recuperando. No sé si me pasé demasiado. No, bárbaro, Pablo, buenísimo. Muy bueno. Si les parece, ahora sí, seguimos con Natalia y les decimos que aquellos y aquellas que están o en el Zoom o siguiendo por Facebook Live, si quieren ya ir dejando las preguntas a medida que vayan interviniendo los panelistas, están invitados. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Buenísima la exposición, Pablo, todo un puntapié para arrancar. Bueno, de nuevo, gracias, Mauro, por la invitación, y también, bueno, un gusto compartir el espacio con Verónica y Pablo. Yo sí voy a hacer una presentación, voy a compartir pantalla. La idea es contarles un poco los datos y algunos resultados de las cosas que venimos recolectando sobre justamente el impacto del COVID en las personas migrantes en Argentina. Así que sí les quería presentar y mostrar algunos datos. Vamos a ver si logro compartir bien la pantalla. Acá está. Ahí ven bien, ¿verdad? Sí, bárbaro. Buenísimo. Bueno, un poco siguiendo también esta idea de Pablo, quería también contarles y traer un poco dónde nos encuentra la pandemia
en relación a la situación a las personas migrantes. Y ahí, acá son datos generales, un poco comparados del censo, y esta columna de la derecha es una estimación que hicimos muy recientemente a partir de datos de la EPH agregados, que los hicimos en realidad para hacer una muestra, porque estamos llevando a cabo una encuesta nacional migrante, que después al final les cuento rápidamente de qué va. Pero lo que quiero contar con estos datos es un poco las dinámicas migratorias que se van generando y sobre las que nos encontramos justo en el momento en que arranca nuestra pandemia. Y ahí está marcado en rojo, hay dos colectivos, hay modificaciones en las dinámicas y en los colectivos migrantes que se instalan en Argentina, y en particular hay, por ejemplo, unas diferencias entre lo que era la población colombiana en nuestro país para cuando fue el censo del 2010, y una llegada que todos sabemos del colectivo venezolano en Argentina los últimos tiempos. Que por supuesto también siempre me gusta contextualizarlo, aunque bueno, todos lo sabemos, contextualizarlo a nivel regional. Salió ayer un informe muy interesante que armaron CELS, CARES y otras organizaciones regionales, que pone un poco en perspectiva todas estas dinámicas migratorias, y hay algo ahí muy interesante que dicen, que lo anoté por acá, que dice que para el 2010 Argentina y Venezuela concentraban el 65% de la población migrante de la región, y que eran todos prácticamente limítrofes, ¿no? Pero provenían limítrofes. Hoy eso se traslada y sabemos que en Venezuela se fueron modificando todas esas dinámicas migratorias, y por ejemplo tenemos que hoy Chile tiene, creo que es el 8,5% de población migrante, mientras que en Argentina la proporción de la población migrante se mantiene medianamente estable. Hay una estimación que hizo Naciones Unidas, creo que fue Naciones Unidas, se estima alrededor del 4,95% de la población. Y esto lo digo para entender también cómo estas dinámicas, esperen que voy pasando a ver si ahí está, y estos nuevos colectivos que se instalan y que no son necesariamente los colectivos de países limítrofes, también van a traer un desafío en términos de políticas públicas y de los procesos de integración. Y un desafío especial y particular que a mí me interesa mucho, que es el de las dinámicas locales. Cuando escuchaba a Pablo hablar de todos los temas de la organización habitacional y de la vivienda, me parece que ahí hay uno de los desafíos también más importantes que se vincula mucho con el tema de las personas migrantes. Hay otros colectivos que cuantitativamente no son muy representativos, que además ni siquiera logran estar un poco representados en las estadísticas y en las fuentes de datos que manejamos, como los senegaleses, haitianos, congoleses y varios otros, las dominicanas, dominicanos, que también tienen particularidades en términos de política pública y en términos de vulnerabilidades a las que se han visto y se ven expuestas, y muy especialmente durante la pandemia. Entonces, un poco siguiendo también lo que vos presentaste, Mauro, me interesaba como traer, no calculamos los datos de la incidencia de la pobreza en las personas migrantes actualizados a los que presentaron este año, y esto es un cálculo que hizo la OIM en un estudio del 2018, pero ahí vemos que ya para el 2018 había una incidencia importante de pobreza, de 5 puntos porcentuales por encima, en el caso de los hogares que tenían al menos un integrante que era migrante. Lo mismo ocurre cuando analizamos, eso también es del mismo informe, la desagregación etaria, y vemos que la incidencia en las personas, y por ejemplo, en esto que conocemos como la infantilización de la pobreza, tiene un impacto también decisivo en las y los niños migrantes, o que son argentinos, pero que están incluidos dentro de una familia migrante. Esto todo es la prepandemia, ¿no? Y siguiendo con esa misma línea y con la parte de la trayectoria, aquí pongo unos datos, de paso les cuento de dónde vienen, porque es interesante. En abril, seguramente muchos ya lo saben, hicimos desde un espacio que se llama Agenda Migrante 2020 una encuesta sobre la situación y el impacto del COVID en las personas migrantes. Fue una encuesta que alcanzó 1.200 personas y que se hizo a través de redes sociales, que tiene una sobrerepresentación de población venezolana, pero que igual dio datos muy interesantes de la situación en la que estaban viviendo y las
los impactos iniciales del COVID en ellos, ¿no? Entonces, entre las personas encuestadas, uno acá ve que una de las, se observan cómo las trayectorias y las dinámicas de dos colectivos, como uno entre el paraguayo y el venezolano, solo como para comparar, son muy distintas, ¿no? Mientras los paraguayos tienen en su mayoría muchos años de residencia, el colectivo venezolano en su mayoría, el 85% de las personas consultadas, tenían menos de 2 años de residencia. Y estos aspectos van a ser decisivos y van a impactar de forma distintiva en el acceso a derechos y especialmente en la situación que van a vivir las y los migrantes durante estos tiempos de aislamiento y pandemia, ¿no? Acá también les quería, para poder ver los gráficos, tengo que moverlos a ustedes en la pantallita. Acá también sabemos y es conocido que el acceso a la documentación y la regularidad o irregularidad migratoria va a ser una variable totalmente determinante en el acceso a derechos. El 30% de las personas consultadas en esta encuesta no tenía DNI, ni con radicación permanente, ni con radicación temporaria. Es decir, o no había iniciado el trámite, o estaba en proceso de trámite, o tenía una residencia precaria. Y esto yo lo vinculo con algo que solemos decir mucho en algunos grupos, que es el DNIismo argentino, ¿no? Hay un gran uso y un sobreuso y una sobreexigencia, pero no solamente en el ámbito público, sino incluso en ámbitos privados, en ámbitos universitarios, del registro a través del DNI, ¿no? Y eso es una barrera, que no solamente es una barrera efectiva para las personas que no cuentan con el DNI, es decir, no pueden acceder al derecho, y muchas veces se siguen diseñando políticas y servicios que te solicitan el DNI, y si no, es la excepción. Es decir, siempre hay que dar una explicación. Eso también es una barrera simbólica para las personas que están iniciando sus trámites o que, por ejemplo, no lo han logrado realizar. Y es una barrera que se ha visto a lo largo de todos los años, por ejemplo, en el acceso a la salud, especialmente en algunas provincias y en servicios locales de salud. Pero bueno, es amplio, no me quiero extender demasiado con eso. En términos laborales, la pandemia nos encuentra con que solo el 25% de las personas migrantes a las que se les consultó tenían un trabajo formal, ¿no? Algunos tenían un trabajo informal con horario completo, otros con trabajos esporádicos, y el 20% indicó que no se encontraba trabajando. Eso ya nos da una sospecha del nivel de incidencia que va a llegar a tener la imposición del aislamiento preventivo, ¿no? Ahí en esto vemos que el 58% de las personas que se consultaron vieron interrumpido el trabajo a raíz de la llegada de la pandemia y dejaron de cobrar directamente el salario, un 58%. Después hay algunos cruces que están en el informe de la agenda que son interesantes, según años de residencia. Bueno, es decir, solamente, bueno, hay un 5% que igual continuaba sin trabajo, bueno, en fin, creo que presenta, no quiero detallarme en cada punto, sino como dar algunos panoramas específicos, pero definitivamente la población migrante en gran mayoría se vio afectada de forma directa en la situación laboral. Perdón. Bueno, y esto también, digamos, siguiendo con el impacto, y acá ya son los datos concretos de cómo se experimentaba. Esto fue al inicio, además de la pandemia. Estos datos son de fines de abril de este año. Estimo que el proceso y el problema y el impacto no disminuyó, sino que en todo caso se acrecentó. Nosotros esperamos poder contar con datos más precisos a fin de año a través de la encuesta que estamos lanzando. Pero ya para ese entonces, de las personas que, creo que era el 35%, no lo tengo por acá, pero cerca del 30% de las personas encuestadas dijo haber tenido hasta ese momento, y llevábamos un mes y medio de aislamiento, problemas con el alquiler. Y esos problemas consistían en desalojos, en solicitudes de aumento del alquiler, en presiones, digamos, de todo tipo. Por supuesto, además, cuando vemos que eso se cruza, que el 60% o 57% de las personas que tuvieron algún problema tenían menos de 2 años de residencia, ahí estamos viendo la precariedad de la situación habitacional en la que estaban, sin contar con redes tampoco, y muchas veces con pocas herramientas para poder solicitar el apoyo.
Bueno, estos son datos nuevitos. Les pido que los tomen con pinza o delicadeza. Los recibí el viernes del Ministerio de Salud, después de muchos meses de pedirlos, y los procesé rápido para ahora. Entonces, estos son la proporción de personas extranjeras sobre los casos confirmados del COVID. Varias salvedades. Esto es entre marzo y septiembre. El título de personas extranjeras tiene que ver porque no es, por lo menos aún no logré distinguir si se trata de personas migrantes, es decir, residentes en Argentina, o personas que contrajeron el COVID estando, por ejemplo, de turismo, como puede haber ocurrido durante el mes de marzo y abril, especialmente al momento del inicio de la pandemia. Con lo cual, ahí estamos hablando de personas que nacieron en un país distinto y que tienen una nacionalidad no argentina. Así que hay que tomarlo con sus pinzas estos datos, por lo menos hasta que los termine de verificar. Pero ya de todas maneras, si hay algo que seguro presentan son estas diferencias, y hay algo que es muy contundente, que es ese 24%, por ejemplo, en el mes de mayo, de personas migrantes que tuvieron COVID. Y es decir, es una sobrerepresentación muy fuerte de las personas migrantes, del COVID en las personas migrantes. Y esto está vinculado directamente con la situación que hablaba Pablo sobre cuando el COVID entra en las villas, cuando entra en los barrios populares, donde sabemos que la representación de las personas migrantes es también muy alta. Bueno, esto les muestro el siguiente, parecido a, incluso siguiendo un poco lo que Pablo presenta, ahí la línea de arriba naranja son la cantidad de casos por día de fallecidos, perdón, ¿no? de personas argentinas, y la roja es de personas extranjeras. Ahí vemos que se mantiene constante, digamos, ¿no? Hay un porcentaje de fallecimientos que es bastante constante, no aumenta porque las proporciones van aumentando, ¿no? Pero bueno, son datos muy contundentes que todos juntos lo que indican, y me detengo nuevamente en el anterior, porque ahí cuando pensamos en esto de las soluciones habitacionales y en la posibilidad de quedarnos en casa, una gran parte de estas personas extranjeras, por supuesto argentinos también, argentines, se vieron obligados y no pudieron permanecer en sus hogares. Sabemos que la salida laboral de una gran parte, especialmente ahí me detengo en las y los jóvenes migrantes, está basada en los servicios, en cajeros, en supermercados, en atención en locales de comercio que estaban como prioritarios, pero también en estas plataformas, ¿no? Las plataformas de transporte como el Uber y las otras, que nunca me las acuerdo, las de envíos como OnGlobo, etcétera, ¿no? Que son todos trabajos en los cuales había una sobreexposición al virus. Vamos, encontrar vínculos y relaciones seguramente requiere mucho más trabajo, pero seguramente podríamos establecer. Después, esto es algo parecido, acá son los casos por nacionalidad, los casos van un poco de la mano de las representaciones de los distintos colectivos. Yo solamente, es más, lo que me interesa acá es recalcar, no por mala, pero este valor sin datos, es decir, de todas maneras, seguimos teniendo el número más grande son de personas que no conocemos la nacionalidad, y ahí me detengo porque lo vinculo con lo último que decías, Pablo, de la necesidad de contar con información que nos permita también la incidencia real en esto. La verdad que la respuesta del Ministerio de Salud fue siempre la mejor, me quisieron dar los datos todas las veces y les costó mucho tenerlos. Le costó mucho tener los registros administrativos para poder monitorear. Sabíamos por los colectivos y las organizaciones que las personas migrantes estaban enfermas. Se cortó un poquito el de Natalia, ¿no? A ver. ¿Se me cortó a mí solamente o a todos y a todas? No, yo la dejé de escuchar también y se congeló la imagen. Sí, está congelado. Sí. Bacán. Bueno, a ver.
Si les parece, lo que podemos hacer es... a ver, creo que está de vuelta. No. Bueno, si les parece... A ver, no. Bueno, seguimos con Verónica y luego cuando pueda reconectar Natalia, termina su intervención, que creo que ya estaba llegando al final, si les parece. ¿Seguimos, Vero, Por con ahí vos? salió y se vuelve a Sí, conectar, ¿no? sí. Pero si te parece, escuchamos tu intervención y después, una vez que termines, cuando ella ya esté reconectada, termina la suya, ¿sí? Bueno. Bueno, también empiezo por agradecerte, Mauro, por la convocatoria, y bueno, a Pablo, con el que venimos conversando en distintas instancias, y a Natalia, que me parece muy interesante también ver así tan gráficamente esos datos que compartió, me parece que son buenísimos. Bueno, la propuesta para hoy era tratar de pensar el rol del endeudamiento en la pandemia, y por supuesto tiene que ver también con esta secuencia que veníamos conversando de prepandemia, pandemia, y sobre todo creo que la deuda nos abre un interrogante muy fuerte sobre el futuro, ¿no? Sobre el llamado post-pandemia, que creo que es una imagen temporal que cada vez es más confusa y difícil de asir, ¿no? ¿En qué sentido podemos hablar de un post-pandemia? Pero de todas maneras creo que la deuda justamente trabaja con la cuestión del futuro. Entonces pone el interrogante sobre ese post y sobre cómo se gestiona esa posibilidad a futuro. Entonces, lo primero que quería compartir es que lo que voy a comentar es parte de una investigación que hacemos del grupo de investigación e intervención feminista, y en particular este trabajo que hemos hecho con Lucy Caballero, y que tiene como premisa, digamos, tratar de investigar justamente cómo podemos ver en estos meses de pandemia una suerte de inmovilidad sobreendeudada. Es decir, cómo hay una suerte de fijación, justamente por las condiciones de pandemia, una restricción de la movilidad, y cómo en esas condiciones de inmovilidad restringida hay un sobreendeudamiento. Es decir, casi no nos movemos y nos sobreendeudamos, ¿no? Vemos que la velocidad del endeudamiento tiene un desfasaje enorme con la capacidad de movilidad, con la capacidad, por supuesto, de ciertos trabajos, en particular trabajos que son del ámbito de la economía popular, de la economía informal, del trabajo de calle, del trabajo de feria, pero no solamente de esos. Entonces, esta imagen, que me parece es bastante fuerte, de una inmovilidad sobreendeudada, nos permite poner el eje y prestar atención a que lo que produce endeudamiento es el ámbito de la reproducción social, ¿no? Es decir, cómo hay cada vez un cruce más fuerte entre deuda y reproducción social. Esto tiene que ver con una investigación que nosotras venimos haciendo hace 2 años, que en parte está publicada con el título de Una lectura feminista de la deuda, y que tiene que ver básicamente con algunas premisas de metodología feminista, que ha sido poner en discusión cómo la llamada deuda macroestructural, la deuda del Estado, de la que venimos de 4 años de endeudamiento récord en nuestro país, se derrama, por usar el término del vocabulario popular, se derrama sobre los hogares como deuda doméstica, ¿no? Entonces, tratar de pensar todo ese circuito en el cual el endeudamiento a nivel país, la macrodeuda, se traduce en políticas de austeridad que producen la situación de deuda como obligatoria. Es decir, para reponer los servicios públicos recortados, es necesario endeudarse como manera privada e individual de resolver esos servicios que o no se prestan en términos públicos o se prestan en condiciones muy degradadas. Entonces, ese primer punto me parece que es importante, porque lleva a hacer una investigación
de cómo es que la deuda se ha vuelto obligatoria, cómo es que la deuda se ha vuelto un mandato. Y se ha vuelto un mandato y una obligación, es decir, es un endeudamiento compulsivo para la reproducción social. Es decir, lo que hemos analizado en los últimos años era, por supuesto, el enorme porcentaje de deuda en las, sobre todo mujeres, que cobran subsidios, sobre todo AUH, que es casi más del 90%, cómo hay una relación entre esa bancarización, digamos, producida por los subsidios sociales y el modo en que la deuda aprovecha esa bancarización como plataforma para penetrar, digamos, los sectores más precarizados y justamente convertirse en un engranaje, digamos, que va conjunto a estos subsidios del Estado, y también justamente lo que ha significado que en los últimos años ese endeudamiento se dirige a cuestiones muy elementales como, y esto ha salido de las encuestas y del trabajo de investigaciones más empíricas, de endeudarse directamente para comida, medicamentos, y especialmente en el último tiempo para pagar el alquiler o para pagar la vivienda. Entonces, esta idea que hemos venido trabajando de una colonización de la deuda respecto del ámbito doméstico, es decir, deuda para vivir, esta idea que parece por momentos sencilla y por momentos abrumadora de que el hecho de vivir produce deuda, supone, digamos, o nos da la certeza de que no hay ingreso que alcance, ¿no? Es decir, que la deuda se vuelve un complemento del ingreso. Y esto es una situación que me parece es necesario pensar también en relación a los índices de pobreza. Es decir, habría que hacer en simultáneo el índice de empobrecimiento con el índice de endeudamiento, ¿no? Porque por más que se tienen ingresos, por más que se tienen subsidios, por más que se tienen salarios, la deuda se vuelve un componente obligatorio de todo tipo de ingresos. Entonces, eso es lo que permite que los ingresos no garanticen la reproducción social. ¿Por qué? Porque está el mandato del endeudamiento como complemento obligatorio de cualquier tipo de ingreso. Bueno, ahora lo estamos viendo en situaciones, digamos, alarmantes, al punto que el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Es decir, ni siquiera el sector, digamos, más formal, asalariado, que va a unas paritarias, por medio de un salario está garantizado la reproducción social. Imaginemos en otros sectores, ¿no? Donde estos tipos de ingresos, vía subsidios o salarios informales, no alcanzan para la reproducción social más elemental. Digo, todas estas situaciones nos permiten entender cómo la deuda, digamos, es un engranaje interno de estas formas de empobrecimiento, cómo la deuda va de la mano obligatoriamente de estas formas de ingresos que cada vez son justamente las que producen sectores asalariados y no asalariados con ingresos empobrecidos y cada vez más endeudados, ¿no? En ese plano creo que cada vez es más importante pensar en simultáneo, como decía, los índices de pobreza con los índices de endeudamiento. La dimensión feminista de la lectura, digamos, del endeudamiento nos permite poner de relieve hasta qué punto este endeudamiento, como decía, va directamente a endeudar la vida misma, a endeudar la reproducción social. Y esa situación no sería posible sin una previa privatización o devastación o adelgazamiento de los servicios sociales, una dolarización del mercado de alimentos y del mercado de la vivienda y del mercado de los medicamentos, digamos, son tres elementos que están dolarizados de hecho, por lo cual, bueno, tiene muchísimo que ver en la forma de empobrecimiento. Y claramente durante la pandemia vemos estas situaciones de toma de deuda totalmente incrementadas, ¿no? en distintos sectores, además deudas con tarjetas de crédito, deudas con prestamistas informales, deudas con entidades financieras no bancarias y deudas también a partir de usar los propios subsidios como garantía de deuda, ¿no? Entonces, lo que vemos es una multiplicación de formas de endeudamiento. Es
decir, nadie está endeudado con una sola fuente de financiamiento, sino que más bien lo que hemos visto profundizarse es el financiamiento de deuda con más deuda, ¿no? Esto hace también una suerte de círculo cada vez más difícil de salir, que tiene que ver con cómo una deuda refinancia deuda. El otro punto que yo quería plantear, que es otra de las cosas que hemos estado investigando, es cómo en la pandemia se han producido nuevas deudas. Es decir, venimos de una serie de, digamos, de diagnósticos y de datos empíricos concretos que nos mostraban un gran endeudamiento de los sectores más precarizados, especialmente de las mujeres jefas de hogar, especialmente de las receptoras de subsidios y ayudas sociales, y eso se ha intensificado, digamos, con la pandemia, que además coincide claramente con los sectores que se vieron más afectados por el corte de los trabajos informales o de las economías populares o de las changas, como aparecían en los datos que mostraba Natalia. Entonces, la profundización de la deuda ha producido nuevas deudas y sobre todo también hemos detectado deudas por cuestiones que tienen que ver con situaciones específicas de la pandemia, como lo que salía sobre todo en los primeros meses, deuda por conectividad, es decir, deuda para pagar datos del celular, ¿no? Deuda para pagar datos del celular para poder cumplir con la educación a distancia de les hijes, ¿no? Deudas por alquileres son los dos ítems, digamos, de producción de mayor nueva deuda en la pandemia. Deuda por alquiler y deuda por conectividad. Además de que se reitera lo que veníamos ya notando de deuda por alimentos, refinanciación de deuda por alimentos, y ni hablar si hay una situación de emergencia en términos de salud. Lo que vemos además es que se produce, digamos, una cada vez mayor brecha de lo que se llama brecha de género, es decir, las mujeres son las más inmovilizadas en esta inmovilidad sobreendeudada de la que hablaba al principio, más requeridas por tareas de cuidado, y esa fijación en tareas de cuidado genera sobre todo más deuda por estas dos dimensiones que mostraba. El eje de la vivienda ha sido otro para nosotros fundamental, es decir, cómo se ha cruzado deuda de servicios, deuda de alquileres, cortes de los ingresos, volviendo justamente esta acumulación de deuda o antesala del desalojo, o justamente, digamos, punto para endeudarse para seguir pagando el alquiler. Es decir, por ahí no se debe el alquiler, pero hay deuda para poder seguir cumplimentando con el alquiler, ¿no? Entonces, esto es como una suerte de bomba a futuro, porque sabemos que si bien, por ejemplo, hay un decreto que no se pueden cortar los servicios por razones de deuda, eso sabemos que se va a terminar, y que cuando eso se termine, lo que aparece es un enorme cúmulo de deuda. Por eso, al principio decía que la deuda nos pone especialmente interrogantes sobre el futuro de cómo se van a pagar esas deudas que ahora se están acumulando, que ahora se están refinanciando con más deuda, y que en algún momento, digamos, sabemos que por su propia dinámica, o llevan al desalojo, o llevan justamente a que los dispositivos financieros se aprovechen de esa deuda acumulada. De hecho, por ejemplo, ayer salió en ámbito financiero una noticia diciendo que las empresas, la Cámara Empresarial de Servicios Financieros No Bancarios, está pidiendo al Banco Central que modifique una regulación que le permitiría cobrar por débito automático partes de sus deudas. Es decir, algo que también está suspendido por la situación de crisis. Digamos, la Cámara de Servicios Financieros No Bancarios, que son quienes dan créditos a una población que no accede a los créditos bancarios, ya está demandando y presionando porque puede haber descuentos automáticos por CBU, es decir, en general a quienes cobran subsidios o ayudas sociales, de las cuotas adeudadas de estos créditos no bancarios. Es decir, lo que vemos es una presión enorme, digamos, por cobrar estas deudas, y porque ese cobro sea compulsivo. Es decir, ese
el segundo punto de la cadena. La toma de deuda se vuelve compulsiva y hay una presión cada vez más fuerte de que ese cobro de deudas también sea compulsivo. Y el último punto que querría decir es también cómo esta dimensión que vos nombrabas, Mauro, al principio, de quién pagará la crisis, está totalmente en juego en cómo pensar el endeudamiento colectivo y en particular el endeudamiento de los sectores más precarizados, porque la deuda tiene, digamos, la particularidad de aparecer como solución momentánea, es decir, me endeudo ahora y no me desalojan, me endeudo ahora y no me cortan el servicio, me endeudo ahora y soluciono de manera puntual una cuestión de emergencia, pero la deuda tiene esta dinámica de ir acumulándose y tener esta doble faz, ¿no? Solución temporaria y a largo plazo una situación bastante irresoluble. Y la dinámica, digamos, de los grandes jugadores financieros que han, digamos, aprovechado la incorporación bancaria y no bancaria, pero incorporación financiera de los sectores más precarizados, digamos, de la sociedad, tiene una capacidad de presión y una capacidad de chantaje para el cobro de esas deudas que es enorme. Entonces, con esto cerraría. Me parece que tenemos que agregar a cómo pensamos los índices de pobreza, los índices de endeudamiento. A saber que esos índices de endeudamiento además tienen una fuerte connotación en términos de género, es decir, que son las mujeres lesbianas, travestis y trans las más endeudadas, que a la vez esto coincide con que son quienes se han hecho cargo de los trabajos, digamos, más intensificados durante la pandemia de la reproducción social, del cuidado, de la limpieza, de la atención comunitaria y barrial, y que, digamos, es esa trama de la reproducción social la que está sufriendo fuertemente la inmovilidad por las cuestiones sanitarias, pero también cómo, me parece, hay que ponerle atención, cómo esa inmovilidad sobreendeudada es la más afectada justamente no solo en este momento de pandemia, sino en la perspectiva a futuro cuando empiecen a estallar esas deudas. Bárbaro, Verónica, muy interesante. Nati, que se te cortó, no sé si querés finalizar con tu exposición, que me parece que ya estaba por el final, o querés completar esa primera intervención en la segunda ronda, como te parezca. No, sí, solamente le doy un cierre, pero ya ni la presento porque faltaba creo que una sola cosa, la dejé en suspenso, el IFE, fue un acto de efecto para que, para que sea más interesante. Bueno, una de las situaciones más graves, y solo para complementar y para vincular con lo que quería cerrar, tiene que ver con eso, realmente la dificultad y la falta de acceso generalizada que hubo desde la población migrante al IFE, desde dos criterios. Por un lado, el IFE, en su normativa era restrictivo, es decir, planteaba que se requerían 2 años de situación legal. La interpretación que se hizo del término legal no queda muy clara, ya hemos solicitado aclaración, pero ni siquiera en la ley migratoria nosotros no hablamos de legalidad o de ilegalidad. Y se reutilizó un concepto que desde las áreas de derechos humanos, de los organismos, nosotros no aceptamos, digamos, esa legalidad. Y eso desde el vamos dejaba primero afuera a todas las personas migrantes en la mayor situación de vulnerabilidad, y ahí retomo lo que vos planteaste al inicio, Mauro, ¿no? Cuando esas políticas se decía que estaban destinadas a las personas que en peor situación estaban, estas políticas desde el vamos, en su propia definición y conceptualización, sacaban gran parte. Eso fue lo primero. Ya estaba conceptualmente pensado en no incluir a esas personas que además tampoco podían salir del país. Es decir, estaban en Argentina, son habitantes, estaban acá y no podían acceder a ninguno de los tipos de oferta social y apoyo que había. Y lo segundo es que aún aquellos que bajo esa concepción tendrían que haber ingresado, no ingresaban, y ahí retomo lo último y también lo que venimos hablando de esto de la falta de datos. O sea,
esta falta de producción, una de las causales fue problemas en los datos, problemas que se generaron además específicamente en el gobierno anterior con unas modificaciones de los sistemas, y que al vincularse, o por lo menos es una de las informaciones que nos ha llegado con los datos de ANSES, excluyeron a un montón de personas, que por ejemplo había muchas personas con más de 10 años de residencia, personas migrantes con muchos más de 10 años de residencia que no lograron acceder, y no accedieron al primer IFE, ni al segundo, ni al tercero, no lograron acceder. En la encuesta migrante de la agenda, solo el 6% de las personas consultadas había accedido, pero bueno, fue en el primero. Por las cuestiones más cualitativas que venimos observando, eso no mejoró de todas maneras de forma radical en la segunda. Y cierro solo para contar esta iniciativa que a raíz de esto y desde la red de derechos humanos del CONICET, la red orientada a resolución de problemas del CONICET, en el eje migración y asilo, y junto con un conjunto muy grande de organizaciones de migrantes sociales, estamos lanzando esta encuesta, la primera encuesta nacional migrante, con el objetivo ¿no? de producir información que podamos monitorear para exigir derechos, para pulsar un poco y para también mostrar la necesidad de producir estos datos que sean abiertos, que sean accesibles, y podamos desde las organizaciones, academia y sociedad civil monitorear y contribuir también de forma incluso propositiva en el diseño de las políticas. Bueno, hasta ahí, así cierro. Y escuchamos y debatimos. Bueno, perfecto. Gracias. Perfecto, Nati, gracias. Bueno, repito la invitación a dejar preguntas en el chat o por el Facebook Live. Yo tengo algunas preparadas a medida que fui escuchando. Justo a Natalia le iba a preguntar por el IFE, que es algo que yo también estuve trabajando, así que me anuló la pregunta, pero voy a tratar de reformularla. Una pregunta general para los tres tiene que ver, digamos, con el presente / futuro inmediato. A ver, mezclándolo un poco con lo que yo estuve trabajando durante la pandemia, que fue básicamente el ingreso familiar de emergencia, a mí algo que me ocurrió, digamos, básicamente para graficar un poco la distancia que existe entre las necesidades y las expectativas generadas en los sectores vulnerables y la realidad, fue lo siguiente. Ustedes saben que al día siguiente que se anunciaron los datos de pobreza y de indigencia, que si uno repasa lo que fueron los medios de comunicación 2 o 3 días después de esos anuncios, estaban hablando de Rosenkrantz y de no sé qué, es decir, que los anuncios de pobreza y de indigencia duraron muy poquito en los medios de comunicación. Lo que pasó fue lo siguiente: al día siguiente hubo una conferencia del Ministerio de Economía, y uno dice, bueno, ante esa situación, ante esos datos, dice, bueno, van a anunciar un cuarto IFE, pensaba yo en cuanto a lo que estuve trabajando, y bueno, en cambio se anunció una baja de retenciones al sector más poderoso de Argentina, que estaba pisando su cosecha porque está esperando una devaluación. Básicamente la pregunta tiene que ver con esto. Ante esta situación de emergencia, ¿hay algún tipo de medidas que ustedes estén viendo concretas, ¿sí? Concretas, no digo para resolver, pero al menos para paliar? Pienso un poco, por ejemplo, sé que en un momento se habían congelado las deudas con la ANSES de las personas que perciben asignación universal por hijo o jubilaciones y pensiones, por ejemplo. Nada, pero, y volviendo, un ejemplo más de contraste, en el mismo momento que estamos viviendo lo de Guernica, estamos viendo que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se están aprobando pliegos para que se privatice un área de espacio verde para construir departamentos de $9.000 el metro cuadrado. Nada, es una pregunta general como para arrancar la segunda vuelta, de si ustedes ven alguna medida concreta que se esté desarrollando en cada uno de los ámbitos que están trabajando, que al menos permita paliar o mostrar que hay una luz, digamos, al final del túnel, y que estos problemas habitacionales, problemas de la población migrante o problemas de endeudamiento, hay algún
nada, alguna medida que nos permita pensar en algún tipo de resolución. Si quieren, seguimos la segunda ronda con Pablo, con Natalia, con Verónica, y bueno, vamos preparando más preguntas. Bueno, siempre la fórmula de pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, para todo. No, qué sé yo, restringiéndome el tema de vivienda, pero arranco un toquecito más atrás que tiene que ver un poco retomando lo de IFE y AUH, incluso también nosotros desde ASIG hacemos análisis presupuestario todos los años de lo que se destina a lo que entendemos es la ejecución o no de políticas que garanticen el acceso a derechos, ¿no? Porque digamos, uno reclama por derechos en abstracto, pero después se hace concreto en la medida en que se le deriva en presupuesto. Y el presupuesto, bueno, de desarrollo social baja respecto a IFE, que en principio se anula, y AUH deja un monto constante cuando se supone que van a ingresar más personas digo, es preocupante la situación, sobre todo con la mitad de los pibes por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto es bien preocupante la respuesta, por lo menos paliativa inmediata, que es condición de posibilidad para todas las otras también, ¿no? Digamos, porque es la paliativa de supervivencia para después pensar en las paliativas del resto. Y respecto a vivienda, como les decía, el presupuesto sí aumenta notoriamente, e incluso no sé qué va a pasar, porque la expectativa es, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza? Uy, le bajan las retenciones al agro. Uy, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza? Bueno, blanquean la entrada de capitales, ¿viste? Como seguimos esperando desde el principio de año el impuesto extraordinario, que además es por única vez, que eso iría en buena, un 15% de eso va, la mayor parte, el porcentaje mayor va para explotar vaca muerta prácticamente, porque es para YPF, pero el porcentaje, digo, que también es un problema. Pero un porcentaje de ese eventual impuesto iría para regularización para la Secretaría de Integración Social Urbana, para regularización dominial, que es una pata, y el Ministerio de Conjunto de Vivienda y Hábitat tiene un presupuesto bastante alto. Entonces, en principio, habría una parte del presupuesto que se destinaría a soluciones habitacionales, al menos a nivel nacional. A nivel local es mucho más complejo y todavía no hay presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires, pero es completamente desalentador, pues tiene una baja de recursos y porque probablemente estas políticas de privatización son una constante, digamos, no son novedosas, pero probablemente sean el foco fundamental de los próximos años, con una merma de presupuesto en general. Entonces digo, eso a nivel más de presupuesto. Y de esta faceta que puede ser la productiva del Estado respecto a vivienda. Pero después hay toda otra faceta que yo casi creo que ni mencioné cuando hablé, que tiene que ver con la regulación, digamos, que puede hacer el Estado del acceso a la vivienda y sobre todo al suelo, ¿no? Digamos que ahí hay un rol que es tanto más importante que el otro, digamos, en general cuando uno reclama provisión del Estado, reclama producción de vivienda, soluciones habitacionales, regularización dominial, mejoramiento barrial, pero también hay un rol que es fundamental, que es regular lo que está distribuyendo el mercado, digamos, y esta lógica de hipermercantilización de un bien de primera necesidad como es la vivienda, esto lo decimos siempre, lo tenemos naturalizado a tal grado que, por ejemplo, escandaliza más la ocupación de suelo vacante en las tomas que gente viviendo en la intemperie en un invierno pandémico. Entonces digo, esa distorsión, que no es solamente de quienes tienen el poder, sino que es un sentido común bastante más extendido e instalado, es lo primero a combatir, y sobre eso debe haber políticas públicas que sobre todo tiendan a regular y a distribuir eso que incluso permanece sin uso, permanece subutilizado, no tiene un destino que debería ser privilegiado, que es el garantizar un bien de primera necesidad de vuelta como es la vivienda, por sobre otros usos, ¿no? Cuando lo escandaloso de privatizar la costa de la Ciudad de Buenos Aires no es solo que le estás dejando los mejores lugares de la ciudad para los ricos, para quien puede pagarlo, sino que además hay una lógica de jerarquizar determinados espacios a los cuales de vuelta, ¿no? Se redobla el acceso mercantilizado al suelo, y el suelo que se recupera, porque en realidad lo que se está privatizando es algo que ahora está ocupado por Costa Salguero, ¿no? Pues también ese es un problema, digo, por eso es un problema también precedente, es que cuando se recupera suelo se lo privatiza o se
y el espacio público se destina fundamentalmente para quienes van a ocuparlo pagando, ¿no? Entonces, bueno, todas esas distorsiones y el que la inversión pública en zonas distritales impliquen aumento de precio de suelo y eso sea festejado, todas esas lógicas que tienen que ver con privilegiar una ciudad para el mercado por sobre el uso, deberían incentivar a políticas de regulación, que además son políticas que en principio no son políticas onerosas en sí mismas, digamos, ¿no? No son políticas que impliquen una inversión estatal en la producción de viviendas, sino que son una política de redistribución de un parque existente, ¿no? Entonces, sobre eso, un contexto de crisis, pospandémico, etcétera, debería, de optimismo de la voluntad, con mucho pesimismo de razón, debería incentivar a generar políticas de regulación que al menos planteen una perspectiva redistributiva del suelo urbano, que por definición es escaso y está apropiado por privado, ¿no? Por ahora eso. Bárbaro. Nati. Sí, bueno, está buena la pregunta. En términos pensando en las personas migrantes, yo creo que, digamos, si hay una sola cosa que podemos decir que todavía no ha mejorado, pero que podría ser de forma más simple y también en términos de redistribución no onerosa, es poner el acento en la parte documentaria. Ahí nos encuentra esta pandemia con una situación de graves problemas de acceso a la documentación por parte de muchísimas personas migrantes, por incluso los cambios que habían ocurrido en los sistemas durante el 2017, en donde había un sistema de turnos nuevo, el RADEX, que fue muy complejo de usar y que generó un embudo de trámites en suspenso, un embudo de turnos no entregados y que además precarizó muchísimo las personas migrantes. Una de las primeras las necesidades básicas que además presentan las personas migrantes y de sus mayores preocupaciones es contar con un DNI. Eso ya por lo menos los habilitaría a no ser discriminados en los ámbitos y en las políticas definidas como tal. Entonces ni siquiera, por lo menos, digamos, la presión o la demanda inicial y mínima es que no se excluya. Ya no estamos ni siquiera pidiendo que haya una focalización en las que se diseñen políticas que podría ser, además, sobre todo a nivel local, para las situaciones habitacionales, para las cuestiones de los alimentos, para las cuestiones educativas, podría requerirse además una focalización en ciertos, por ejemplo, colectivos migratorios, pero por lo menos no eso, sino que por lo menos haya una inclusión de las personas migrantes en términos de las políticas que están. Por ejemplo, hubo también problemas en el programa creo que se llama Hacemos Futuro, en el que no se podían registrar las personas migrantes. Entonces, simplemente la mínima es que no se incluyan barreras adicionales en el acceso a derechos de las personas migrantes. Sí, creo que eso. Después ahí es como muy transversal. En la mayor parte de los ámbitos del Estado sigue habiendo restricciones constantes para las personas migrantes que no tienen sobre todo el DNI. Así que bueno, eso sería el puntapié inicial y mínimo para poder avanzar en términos de derechos. Verónica. Bueno, a mí me parece muy fundamental el análisis del IFE, ¿no? Lo que estás trabajando, porque buena parte de estas nuevas deudas que comentaba que se tomaron en pandemia, en parte se pagaban con el IFE, ¿no? Estas deudas de celulares, por ejemplo, parte del IFE era absorbido por estas deudas. Lo mismo que ahí vemos un ejemplo de cómo buena parte de la política social del Estado termina siendo captado, vuelve por el circuito a ciertas corporaciones, ¿no? Como supermercados, telefónicas, fintech, ¿no? Es decir, las mediaciones digitales financieras. Entonces, me parece que es fundamental cuando se piensan políticas, pensarlas, ¿no? Como en un sentido no recortado, no aisladas, sino ver cómo se inscriben en dónde. En ese sentido, creo que no solo es necesario un congelamiento de las deudas, como este que efectivamente existe para quienes tienen deuda con ANSES, o
lo de los servicios que estábamos comentando, sino pensar políticas de desendeudamiento, porque esas deudas están congeladas, pero van a ser impagables. Además estamos frente a un ataque a la moneda, digamos, de golpe financiero de estos días, que obviamente hace que todas estas cosas que estamos charlando se multipliquen por 1000, ¿no? Es decir, el valor de la moneda, el valor de un subsidio, mientras esta dolarización de facto, la que estamos viviendo, hace que sí estén aumentando los alquileres. De hecho, las inmobiliarias de barrio ya tienen sus carteles en dólares, y que el aumento de los alimentos también sea, digamos, en relación al dólar. Creo que el gobierno, tanto de Provincia de Buenos Aires como de Nación, ha hecho una intervención importante cuando se lanzaron las billeteras virtuales, porque esas billeteras estén en la banca pública y no en fintech al estilo Mercado Pago, por ejemplo. Esa es una discusión, me parece muy importante, es una discusión que se viene, y ahí, digo, algo que estamos empezando a trabajar también con Lucy es, bueno, si vimos que este número asombroso de quienes finalmente demandaron el IFE, ¿no? Que fue una sorpresa para los propios hacedores de política pública, estos 9 millones, digamos, que aparecieron, ¿no? De repente reclamando esta ayuda. Bueno, hay muchas de estas personas que se las incluyó, digamos, en términos bancarios para que puedan cobrar el IFE a través de estas billeteras virtuales. Ahora, ¿qué pasa con toda una población que está inscripta en términos bancarios y que la recepción de un subsidio o de una ayuda es de 3 o 4 meses? Entonces ahí lo que vemos es una producción enorme de datos de esta población, que esos datos quedan disponibles, que esos datos quedan en manos de los bancos, y que además hay ya toda una producción, digamos, de bancarización de un sector de la población que antes hay varios millones, digamos, de receptores y receptoras del IFE que no estaban inscritos bancariamente, que ahora están inscritos bancariamente, y que entonces esto queda como una suerte de campo disponible para el endeudamiento, o sea, para la oferta de crédito por esta bancarización que ya está operando y que ha sido receptora de un subsidio por 3 meses, pero que va a quedar vacante y disponible. Entonces, ese desfasaje también me parece que es algo que hay que pensar muy fuerte, ¿no? Es decir, proceso acelerado de precarización, inscripción bancaria de una población que estaba, como se dice en la jerga, por debajo del radar de los bancos, y a la vez inscripta bancariamente y con ya no es población que va a recibir ese subsidio por los próximos años, sino que es un subsidio que ha servido en buena medida también para generar un montón de información y de datos, y sabemos el valor que hoy tienen esos datos en términos de dispositivos financieros y bancarios, y que, insisto, van a quedar esas cuentas disponibles sin ingresos, ¿no? Es decir, la cuenta o la inscripción bancaria permanece y el ingreso ha durado unos pocos meses. Entonces creo que ahí hay también como un botín, digamos, para los productos financieros. Entonces diría, en términos de política pública, ha sido interesante ciertas líneas de crédito a tasa cero, ciertas políticas como el IFE, pero después vemos cómo se interconectan en relación a una inflación que no para, en relación a, digamos, producción de nuevas deudas tomadas que hacen que las grandes corporaciones terminen extrayendo, digamos, los beneficios de estas políticas sociales por parte del Estado. Y una pregunta, digamos, más de fondo, que es cómo se incluye, entre comillas, financieramente a una población que no va a tener los recursos, digamos, garantizados a futuro, y por lo tanto, ¿qué pasa con esa llamada inclusión financiera? Muy interesante. Las 3 intervenciones, justo te iba a preguntar cuando dijiste en la primera intervención, la deuda aprovecha eso, aprovecha básicamente la bancarización de los pobres y las pobres, y cuando hablaste de mandato de endeudamiento también me llamó mucho la atención, y esta segunda intervención me sirve para entender, o nos sirve a todos los que estamos escuchando para entenderlo muchísimo mejor. Les quiero hacer una pregunta también general para el estrés, y ya para ir cerrando.
Me da pie lo que dijo. Le quería preguntar a Pablo algo concreto sobre Guernica y sobre las tomas en general. Se está diciendo que si bien, bueno, lo de Guernica se viene ahí postergando el desalojo tan anunciado y demás, se habla de que ha habido tomas y que ha habido desalojos en otros lados en el país y que por ahí, bueno, no recibieron la atención que sí recibe Guernica. Pero quisiera preguntarte, digamos, cómo ves vos esa situación, cómo se va a resolver y qué es lo que debería hacer el Estado, qué propuesta debería resolver el Estado, digamos, proponerles el Estado a las personas que están ocupando para que sea una propuesta respetuosa de sus derechos. Pero la pregunta general, después final para el estrés, tiene que ver con, Pablo recién mencionaba, que bueno, que la regularización del mercado del suelo urbano y de la vivienda y demás quizás no es tan costosa, pero sí es cierto que quizás tenga que atacar intereses, porque sabemos que incluso en Guernica mismo, bueno, hay muchos intereses en juego, la especulación inmobiliaria y demás, y Verónica también mencionaba que, bueno, hay sectores muy potentes detrás del endeudamiento. De hecho, seguramente sabrá que incluso el Banco Francés y otros bancos, al comienzo de los primeros cobros del IFE, estuvieron captando parte de esos ingresos y bueno, hubo algunas medidas cautelares judiciales y demás que lograron frenarlo. De hecho, lo siguieron haciendo, tuvieron que volver a frenarlos. Entonces, la pregunta para los tres tiene que ver con, por un lado, cómo hacer, digamos, creo que incluso con la situación de las personas migrantes también tiene que ver con eso, cómo hacer, al menos para ponerle un freno a los sectores que siempre van por más, pero al mismo tiempo también preguntarnos si del otro lado, del lado de las personas que están sufriendo todo esto, del lado de las personas que se están endeudando, de las personas que están sufriendo una situación de déficit habitacional, de las personas migrantes y demás, ustedes están viendo que hay algún tipo de construcción colectiva, ¿sí?, de algún tipo de respuesta, de algún tipo de salida para poder darle un cauce positivo a la situación. No sé si me explico, digamos, es una pregunta a nivel sociológico y político, ¿sí?, porque es cierto que lo que hemos visto durante la pandemia, a los primeros 5 días estábamos todos muy CISEC, muy bueno, esto va a replantearnos todo y demás, y después lo que vimos es que los sectores dominantes no les importó la pandemia, todo lo contrario, se aprovechó la crisis, y por el lado de los sectores más vulnerables, de la clase obrera más precarizada y demás, un poco atada de mano, no podía salir a protestar, no podía salir a defender sus derechos, se entendía, si se quiere, un poco la situación, la cuestión de la solidaridad y demás. Entonces yo me pregunto, y les pregunto para cerrar, si ven que por el lado de las víctimas, no es muy linda la palabra, pero del lado de las personas que están sufriendo todo este embate, que se están endeudando, que están sufriendo una situación problemática en términos de vivienda o en sus derechos en tanto personas migrantes, ven que haya algún movimiento por abajo que esté buscando construir una respuesta de carácter colectiva. Si les parece, seguimos la ronda en el orden que venimos haciendo con Pablo, Natalia y cierra Verónica. Uy, bueno, son un montón de puntas. No, una por ahí, arranco con algo de lo último para después volver a la más macro. Pero digo, me parece que en los tres, tanto las migraciones como las deudas, como el acceso a la vivienda, me parece que uno de los problemas que tienen es que aparecen como problemas domésticos individuales. Y la dimensión colectiva de las luchas, por supuesto, se puede reponer. Pero en principio aparecen como cuestiones de las que cada quien se tiene que hacer cargo, ¿no? Por ahí en ciertos migrantes, en ciertos contextos no tan, bueno, no sé, no me meto en temas que no son propios, pero digamos, sí claramente el acceso a la vivienda parece como si fuera responsabilidad de cada quien, ¿no? Entonces, si vos no accediste a la vivienda, es un problema doméstico tuyo que tenés que resolver de alguna manera, y la hipermercantilización del acceso a la vivienda tiene que ver también con esto, ¿no? Con salud o con educación no se nos ocurre la misma responsabilización individual del acceso a ese derecho. En cambio, con la vivienda sí, porque está muy asociada a su faceta mercantil. Porque el acceso es mercantil, pero además porque es un bien que eventualmente conserva su valor, tiene todas las características como para ser un destino financiero por sobre su uso, ¿no? Entonces, toda esa lógica
que está muy arraigada más en nuestro país, de matriz tan terrateniente y ligada a la renta agraria, bueno, se traslada a la renta urbana, y todo esto parece natural, legítimo, y arrasa con cualquier noción de derecho colectivo, en principio, ¿no? Entonces me parece que hay un desafío de reconstitución del carácter colectivo de esta vulneración de derecho en el caso de la vivienda, pero también en el que plantearon las compañeras, que creo que todavía es una construcción, porque también en los movimientos populares hay una respuesta inmediata en general de acceso a la vivienda que reproduce en última instancia esta lógica de acceso doméstico, particular, individual, algo que en definitiva termina transformándose en propiedad privada individual. Y eso es un problema. O sea, no es un problema para los sectores populares que lo reclaman porque no conocen otra alternativa, sino porque me parece que es un desafío de construcción colectiva que todavía está en desarrollo, ¿no? Y que hay avances, hay organizaciones que tienen experiencias cooperativas, o que tienen planteos alternativos, o que tienen un encare muy colectivo del acceso a la vivienda, pero que es un desafío grande todavía, sobre todo en quienes están más afectados por esa misma problemática. Y en el caso, digamos, ¿no? Y esto digo, como para vivir mercado, Estado y sectores populares, digamos, en esto todavía tienen lógicas convergentes en pensarlo en pensar de esta manera el acceso a la vivienda, ¿no? Como una cuestión individual, fundamentalmente asociada a la capacidad de pago, y con una lógica de distribución pegada al mercado, ¿no? Obviamente esto se tiene que romper por abajo, y se viene rompiendo por abajo con prácticas concretas de ocupación, de producción de ciudad, que son las villas de asentamiento, que en principio no nacen con lógica mercantil, sino con lógica de respuesta a la necesidad de vivienda, pero que, bueno, de a poco se han ido mercantilizando también. Esto genera una reproducción al interior de los barrios por parte de los propios sectores populares de algunas lógicas que terminan reproduciendo las lógicas también de mercado, expulsivas, de generar deuda, de todo esto que venimos medio diciendo. En el caso de las tomas como la de Guernica, hay una paradoja, ¿no? Bueno, en el caso de la toma de Guernica en particular, por lo menos a nosotros nos tocó estar en algunas de las audiencias judiciales. El tratamiento por parte del gobierno de la provincia se parece tanto al de otros gobiernos que la verdad que a veces da un poco de escozor. En términos públicos se han declarado planteos de políticas de vivienda con perspectiva a mediano plazo, pero la respuesta inmediata hacia la toma es grupos radicalizados, no se puede negociar con ellos, dividir a los sectores, ir a censar, pero al mismo tiempo a tratar de convencer a quienes están ocupando de que desistan. Una lógica clásica de intervención estatal que obviamente el Estado tiene como función de comprimir el conflicto social. No, digamos, no es ejecutar derechos, eso es lo que dice de sí mismo, pero lo que efectivamente hace es descomprimir el conflicto. Y este conflicto lo va a descomprimir como le salga. Como con cualquier otro, ¿no? Digo, porque esto también, sobre todo en temas de hábitat y vivienda, a veces los colores políticos hacen que las políticas varían menos. Hay ciclos contra ciclos, pero qué sé yo, el arretismo urbaniza villas con todos unos peligros, que en otros momentos, si quieren hablamos, sacó una ley de regularización dominial, impulsada por organizaciones populares hace 2 años del macrismo. Digo, y a veces las lógicas de respuesta gubernamental se parecen bastante porque hay un remanente de respuesta estatal, digamos, a este desafío, digamos, de responder a un conflicto que emerge, pero que al mismo tiempo pone en cuestión algo tan básico como la propiedad privada, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que se está discutiendo también con estas tomas. Bueno, pero recapitulando un poco y reordenando, las respuestas que están demandando quienes ocupan son las mismas que los llevaron a ocupar el suelo, que es acceder a una vivienda en condiciones adecuadas para poder vivir, adecuadas con todo lo básico que es quienes están viviendo hoy al intemperie prácticamente, con colgado de servicios en las peores condiciones que uno puede imaginar, ¿no? Entonces, esa respuesta habitacional es la respuesta de fondo. En la medida en que no haya una respuesta adecuada, es permanecer en el lugar y poder autoproducir esa respuesta habitacional, como se ha hecho en asentamientos y villas. Y eso obviamente es algo que se acompaña, pero ahí hay una tensión, ¿no? Y esto es bastante paradójico, porque la respuesta estatal, como les decía, es en principio penal casi, ¿no? Es una respuesta punitiva, de estigmatización, etc. Ahora, el macrismo, el kirchnerismo, etc.,
han tenido políticas de regularización dominial, que son de asentamientos informales que nacieron de exactamente la misma manera que ahora ahora es la ocupación de Guernica. Y hasta ahora es la respuesta que han privilegiado las gestiones a la necesidad de vivienda de los sectores populares, que es consolidar aquellos asentamientos que se formaron en otro momento. Entonces, al mismo tiempo que ataco y estigmatizo y doy una respuesta punitiva a las ocupaciones de hoy, la única respuesta que tengo para los sectores populares es regularizar los asentamientos de ayer, que fueron tomas también, ¿no? Entonces, digo porque ahí hay una paradoja respecto a lo que se legitima y lo que se estigmatiza que vale la pena poner en evidencia. Y obviamente todo esto de trasfondo, creo que hay una perspectiva que, yendo más a lo que planteas al final, que tiene que ver de vuelta con cuando planteo lo de regularización, es verdad, lo planteo como si fuera algo simple, y en realidad es meterse con un conflicto muy fuerte, digamos, que justamente ponerse a regular la tierra es ponerse a regular la propiedad privada y es poner en cuestión el carácter privilegiado que tiene la propiedad privada por sobre su uso, ¿no? Y ese nudo es sobre el cual no hay otra que intervenir en el momento de plantear una respuesta estructural al acceso a la vivienda. Y ese nudo es sobre el cual debería tender a darse respuesta respecto a la vivienda, que en definitiva es una respuesta desmercantilizadora, que plantee el privilegio del acceso a la vivienda como bien de primera necesidad por sobre su especulación mercantil, y que por supuesto implica generar un enfrentamiento a intereses muy constituidos y vertebrados que no es menor, y sobre el cual en principio creo que lo que nos toca es construir consenso, fuerza y una base de poder popular que pueda generar condiciones como para encarar esa discusión y avanzar. Pero entonces creo que el desafío es bien grande y por supuesto ya está puesto ahí. Pero visibilizar este principio de derecho por sobre el beneficio financiero me parece que es un primer paso, ¿no? Bárbaro. Natalia. Sí, sí, yo ahí me sumo, hay como una cota de pesimismo que no se puede trascender, porque finalmente, digamos, parto de lo último, de decir, creo que los colectivos migrantes en Argentina han venido mostrando unas grandes organizaciones y estrategias de incidencia, de autonomía, digamos, cada vez más se ven líderes migrantes con participación activa que van organizando. Pero al mismo tiempo de eso, uno observa la fortaleza que se viene generando, incluso medio ejemplar en relación a otros países de la región, y uno queda con mucho asombro de la falta de incidencia que se logró justamente durante esta pandemia, a pesar de las acciones realizadas. Y se realizaron muchos, se establecieron diálogos, y ni siquiera digo que no hubo escucha, simplemente no hubo finalmente respuesta. Es decir, no se modificó el IFE, no se ingresaron, no se ajustaron. Hubo algunos ajustes, se incorporaron algunos datos, hubo la disposición sobre el no vencimiento de las precarias y de los documentos. Digamos, hay iniciativas que no digo que son, que no son, no quiero decir que son las mismas que ocurrieron antes, yo creo que sí hay unas modificaciones pero finalmente no terminan siendo sustantivas. Entonces no terminan modificando esa estructura, ¿no? Y ahí me suma esa mirada de Pablo, decir, uno lo que plantea es que desde ese colectivo migrante, asociativo y de derechos humanos, lo que cuestionemos sea esa concepción de extranjeridad que permea cada una de las iniciativas y de las políticas del Estado vinculadas a las personas extranjeras, y que hablemos de los habitantes, y que esos habitantes sean partícipes políticos, y que eso se incluya en los procesos culturales, en los manuales educativos, digamos, que trascienda un poco y que permee definitivamente otra mirada. Y en eso hay también un contrapunto en que esa fortaleza de las organizaciones de migrantes que realmente es ejemplar,
también se contrapone con una mirada un poco endogámica de los colectivos, ¿no? Sobre todo a nivel de territoriales. Los y les paraguayos en general terminan ayudándose y resolviendo entre ellos. La población, por ejemplo, les haitianes, durante la pandemia, se resolvieron entre ellos los alimentos, el acceso al alquiler, los problemas. Fueron entre ellos, no recibieron el apoyo del Estado, tampoco supieron, o algunos sí, más que otros, acudir a eso. Y eso te suma que, no quizás generalizable, pero sí en unos cuantos colectivos, y fue una pregunta que emerge de la encuesta migrante, pero que también además sale muy fuerte cuando hicimos las entrevistas durante ese estudio, que también hay una barrera simbólica de las personas migrantes de recibir la ayuda del Estado. Hay una reivindicación de la pertenencia a través del trabajo en muchos de los casos, y eso también se demuestra en que, por ejemplo, el 80% de las personas que se consultaron no tenían ningún tipo de vínculo de asistencia, de ayuda social, ni siquiera asistencia a comedores. Entonces, ¿por qué? Porque también hay una percepción de necesidad de autonomía, que por eso yo traía el tema de la documentación, que se concibe y se impone a través de lo que yo quiero es que me den el documento para yo poder acceder a mi vivienda, acceder a mi trabajo, en esta mirada tal vez un poco individualista que decía Pablo, de se está pensando no como un proceso colectivo, sino en muchos casos ellos mismos lo asumen como una responsabilidad individual, como parte de su trayecto y su experiencia migratoria. Entonces ahí sirve desarmarlo, sirven los procesos colectivos, esto que están haciendo de forma muy contundente muchas de las organizaciones de migrantes de trascender y de cruzar esas barreras, ¿no? Pero bueno, es un proceso que toma tiempo y que para llegar a la territorialización de esos cambios, bueno, va a llevar su tiempo, y las dinámicas migratorias también lo afectan, ¿no? Los nuevos colectivos, los nuevos problemas. Y bueno, y además, por último, para cerrar, la pospandemia, digo, también hay que pensar qué va a pasar, porque se pusieron en duda y en jaque las fronteras, estamos cerrados. Entonces la migración, muchas de las personas que querían volver, las estudiantes no vinieron, algunos quedaron separados, hay separaciones familiares, hay situaciones complejas. Entonces también se pone en jaque de alguna manera, ¿no? Hay una cuestión ahí de la movilidad que tiene su cuota además de compleja para esto que se viene hacia adelante. Bueno, gracias. Perfecto, sí, una sola reflexión es que justo leía hace unas semanas una reflexión de un profesor en Canadá que básicamente que reflexionaba en torno a que la pandemia debería haber reforzado una suerte de internacionalismo, ¿no? Y que al mismo tiempo la resolución que encontraron los países y la generalidad de los países casi unánimemente fue reforzar un nacionalismo que en algún sentido también fue importante para expandir la pandemia, porque obligó a la gente a volverse a sus países y diseminar básicamente y llevar el coronavirus a países a donde todavía no había llegado, así que es un aspecto muy importante sobre lo que tenemos que reflexionar. Vero, para terminar. Bueno, yo creo que, no es que voy a dar la nota optimista, pero creo que hay una capacidad de todas maneras de politizar ciertas cuestiones, me parece muy importante, ¿no? En relación a las organizaciones sociales. Pienso, por ejemplo, en el rol que está jugando Inquilinos Agrupados, ¿no? como sindicato, en el tema de haber promovido también la ley de alquileres, es decir, no es que eso resuelve, pero a la vez que evidencia conflicto, marca los actores concretos de que, por ejemplo, quienes están haciendo el lobby inmobiliario, obliga a ciertas formas de la discusión sobre la propiedad, como decían mis compañeros, que me parece que ha sido interesante, ¿no? Y que está llevando, digamos, a difundir esa discusión sobre qué significa el acceso a la vivienda, el derecho a la vivienda.
bueno, me parece que ha sido también muy marcado como, sobre todo las mujeres de la toma de Guernica, han evidenciado la imposibilidad de pagar un alquiler como la causa directa por la cual están en la toma. Es decir, creo que hay una capacidad de problematizar esa cuestión que ha sido empujada por algunas organizaciones de manera muy importante. Pienso en otra organización que me parece que está teniendo un rol fundamental, que es la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, con la capacidad de discutir el alimento, de proveer alimento, por ejemplo, en la red de comedores que han armado, donde bueno, es una disputa bien concreta, muy amplia, sobre bueno, qué es lo que estamos comiendo. Están en un desafío también de la gestión del mercado central, ¿no? De nuevo, con todas las ambigüedades que tiene hoy esta confrontación, pero creo que ellos están teniendo, y ellas, un rol muy, muy importante. Hoy se está discutiendo la ley de acceso a la tierra. Lo que quiero decir es que, bueno, y un tercer punto que marcaría es las distintas organizaciones barriales, feministas, que han empujado la discusión de trabajo esencial, ¿no? Y la necesidad de que el reconocimiento de ese trabajo no sea en estos discursos patriarcales de la abnegación, el heroísmo, sino que se está pidiendo derechos y salario, ¿no? Entonces creo que ahí hay como, digamos, tres dinámicas protagonizadas por organizaciones que han tenido una fuerte capacidad de instalar debate, ¿no? de buscar alianzas políticas para llevar adelante estas luchas en un momento súper difícil, súper complicado, pero que me parece que digamos, han tenido un protagonismo muy interesante, muy fuerte, lo siguen teniendo, y están, digamos, empujando un poco esta pregunta por, bueno, ¿y cómo se resuelve? Además de pensar qué podemos exigir como políticas públicas, cómo desde las organizaciones también se produce información que es súper relevante para pensar políticas públicas, pero, por ejemplo, en el caso que conozco un poco más de la UTT, que ha producido un sistema de créditos para la reconversión productiva de quienes producían flores, ¿no? Que a los 2 meses de la pandemia se quedaron básicamente sin trabajo, ¿no? Entonces, cómo las organizaciones están pensando su dimensión financiera en otra clave, también, por ejemplo, ¿no? De ofrecer créditos en otra clave que no es la del sistema bancario, ni la del sistema financiero no bancario. Bueno, creo que quería marcar como esas 3 líneas que me parece que han sido importantes como manera de armar otras narrativas, de proponer otras acciones y de abrir la agenda de discusión pública en el medio de la pandemia. Además, agregaría otro punto que es que se ha dicho muy fuerte desde el inicio de la pandemia, pero que sigue siendo escandaloso, que es el aumento de la violencia de género, ¿no? Que es algo que atraviesa y es transversal a todas estas discusiones de las situaciones de las que estuvimos hablando, que es femicidios, pero no solo femicidios, sino situaciones de hogares implosionados, digamos, de violencia doméstica frente al mandato de quédate en casa, pero también frente a una crisis económica que va en avance. Y entonces ahí también me parece que hay una capacidad, digamos, de las redes feministas de politizar eso, de organizar sistemas también de alerta, de ayuda, de emergencia, porque también sabemos que, por ejemplo, instituciones como la línea 144 está colapsada desde el principio de la pandemia. Bueno, felicitaciones al estrés por sus intervenciones espectaculares. Les agradecemos mucho desde el Instituto de Cultura Jurídica. Un placer haber estado dialogando con ustedes, y agradecemos también a las personas que se conectaron para escuchar. Y bueno, eso, hasta la próxima, y de nuevo, muchísimas gracias. Aquí cerramos. Muchas gracias por la invitación. Ustedes, Muchas gracias. Gracias, un gusto. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego. Gracias.